González, Diálogo sobre el Federalismo. En el marco del programa Amar, Pensar y Hacer Santa Cruz hacia autonomías más profundas, el Comité por Santa Cruz, el Comité Cívico Femenino de Santa Cruz y la Unión Juvenil Cruceñista organizan e invitan al ciclo de diálogo sobre federalismo que se realiza esta noche. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Saludamos a nuestras autoridades, al presidente del Comité por Santa Cruz, doctor Fernando Castero, a la doctora María Lidia Vicenti de Mancilla, presidenta del Comité Cívico Femenino, a nuestra segunda vicepresidenta del Comité Cívico Femenino de Santa Cruz, señora Diana Lembectel, a las expresidentas del Comité Cívico Femenino, señoras Blanca Ángel de Rosada, Rosario Gutiérrez. Un saludo muy especial a nuestro expositor en esta noche, el doctor Yancy Marqués. Saludamos de una forma especial al señor Mario Ichazo, escritor. Invitados especiales al director del Comité Cívico Femenino, a los jóvenes de la Fundación Techo, representantes de la Fundación Techo, a cada uno de ustedes, bienvenidos al conversatorio Café con Santa. Palabras de bienvenida a cargo del doctor Fernando Castero Tadario, presidente del Comité Pro Santa Cruz. Breve debate para que comience el expositor. Presidenta, saludarla. Buenas noches. A la vicepresidenta también, Diana, Charito y señora Blanca. Con cariño le digo Charito, porque trabajamos juntos ya alguna vez hace ya muchos años, casi 20. Al expositor, ¿verdad? Al doctor Marqués, por la exposición que nos va a hacer sobre el tema importante que es el federalismo. A todos los invitados y a todas las personas que asisten esta noche, un saludo especial. Y yo creo que Charito me hace dar estas palabras siempre para que yo esté presente en todas las exposiciones. No importa, Charito, por más que no me haga hablar, yo voy a venir. Está en mi agenda. Es importante, vuelvo a reiterar, que este tipo de conferencias nos está haciendo que nosotros podamos, de alguna manera, conocer un poco más de lo que es el federalismo. Ya lo mencioné el día jueves pasado cuando fuimos a Tarija y les dije de este ciclo de conferencias que estaba haciendo el Comité Cívico Femenino. Y les gustó a los zapatos. Han pedido que mandé mi información para que ellos puedan, de alguna manera, también ir señalando ese camino. Cuando les dije que es un paso previo consolidar las autonomías para llegar después al federalismo. Me gustó. Entonces, felicitar nuevamente al presidente Mario Díaz por esta actividad y a ustedes que están presentes, saquen el mayor provecho a esta exposición y después, justamente en este cambio de preguntas y respuestas. Sean bienvenidos y muchas gracias. Docente de posgrado en la Universidad Gabriel de Moreno. Una persona muy especial para nosotros, una persona que hoy día nos acompaña con su ponencia Federalismo y Descentralización. Lo invitamos, doctor Yancy Marqués, a pasar. Muy buenas noches, doctora Marioli, presidente del Comité Público y amigos invitados. Gracias por el honor de ser invitado para compartir con ustedes mis ideas sobre una preocupación que tenemos no solamente en Bolivia, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo. Todo el mundo está preocupado por la relación que existe entre los ciudadanos y el poder. La contraposición entre el poder y la libertad de la persona humana, sea esta colectiva o individual. Por eso intitulé mi conferencia de charla de hoy entre el poder y la libertad. Niña, dígame quién eres tú. Alicia dijo, Señor, yo estoy muy asustada porque yo ya no soy yo misma, ni mi casa ya es mi casa. Esa respuesta que Alicia da a la oruga nos da un dato interesante sobre la toma de conciencia
del estado de un ser humano en una sociedad. El mundo latino, desde que aparece la cultura romana que reemplaza a los etruscos en la península itálica, aparece un dato interesante. La conquista imperial que hizo con que algún día los romanos se choquen con los griegos. Roma, con sus famosos legionarios, aplasta militarmente a los griegos. Pero los griegos tenían algo especial, tenían algo más poderoso que los legionarios: su identidad cultural, su estructura de pensamiento. Los estamentos fundamentales que conformaban su cultura y su sociedad. Se invirtieron los papeles. Roma se arrodilló ante los dioses griegos. Roma copió muchas estructuras políticas griegas. Si vamos a hacer un análisis politológica de lo que es la cultura latinoamericana, la cultura política latinoamericana, en el más allá de que esté abigarrada con la cultura indoamericana, que hay un triple abigarramiento, vamos a encontrar que tenemos la polis griega y tenemos, por otro lado, la ciudadanía romana. Los romanos, que vivían en tribus, pues conciben la idea de la ciudadanía, la idea de la patria. Los griegos tienen una polis, es decir, un pensamiento estructurado al servicio del demos. Así que tenemos la democracia griega y tenemos la ciudadanía romana. Esa combinación es muy interesante, porque esa combinación nos da un dato novedoso en los procesos de organización social. Vamos a constatar que cuando aparecen personas como Marsilio Ficinio, Erasmo de Rotterdam, Baruch de Spinoza, que va a desembocar en el nacimiento del Estado occidental que conocemos actualmente, serán esas estructuras de pensamiento inicial greco-latina quienes van a imperar. Y creo que bajo esas mismas estructuras de pensamiento, personas como Simón Bolívar, Sucre, Andrés Bello o San Martín Artigas van a trasplantar al continente como extensión político, cultural, religioso del Estado metropolitano. Pero el problema sigue, problema no resuelto. ¿Cuál es la naturaleza de los problemas organizacionales de Europa que se han traspasado a América? ¿Cuáles son los grandes debates que se han podido entablar en torno a esos problemas? ¿Qué tipo de argumentaciones tenemos para mantener uno u otro aspecto organizacional para justificar un determinado estamento político? Estimados invitados y invitadas, la sociedad es un proyecto de vida. Mucha gente puede decir que la sociedad es un conjunto de hombres, de mujeres, etcétera, pero la sociedad es un proyecto de vida. Porque cada vez que hablamos de sociedad, estamos hablando de individuos. Generalmente confundimos individuo con ser humano,
individuo con persona. Podemos ser individuos sin que seamos seres humanos y podemos ser humanos sin ser personas. El individuo es un concepto sociológico, el hombre es un concepto antropológico y la persona es un concepto jurídico. El problema que estamos debatiendo en el marco del federalismo es que cómo crear puentes entre el individuo, el ser humano, hombre y la persona, para que alcancemos la plenitud de la ciudadanía. Plenitud de la ciudadanía. Esas tres categorías son los que han hecho con que en la tradición humana la gente busque diferentes alternativas de organizarse para poder construir estamentos que haga con que su proyecto social se lleve a cabo. Sin embargo, en ese interín necesitamos hacer esa anotación que el grave peligro para que eso se cumpla está solamente en nuestra propia monstruosidad. Que hay un monstruo que nos rodea. Ese monstruo son las personas que creen estar por encima de la ley. Cuando alguien cree estar por encima de la ley, cree estar por encima de las vidas de los demás. No hay nada más monstruoso que todo esto. Es en ese aspecto que voy a ver un poco el fenómeno del poder. El federalismo es una forma de Estado. Es una forma de Estado. Y cada vez que hablamos del Estado, generalmente estamos hablando de una sociedad jurídica y políticamente organizada. Pero es un poco rápido hablar de esa manera. Porque si vamos a hablar de una organización jurídica y política, estamos hablando de una cultura. Y cuando hablamos de cultura, estamos hablando de una forma de vida. Y esa forma de vida está ligado a una forma de pensar el mundo. Porque así como pensamos el mundo, es así como lo vivimos. América Latina traspasó muchas instituciones metropolitanas hacia acá. La pregunta es si América Latina, en todo ese tiempo, ha estado preparado culturalmente o tenía realmente una base esencial para poder vivir esas instituciones. O cuando fueron proclamadas nuestras independencias, teníamos realmente una base socioculturales para poder organizar un Estado que pudiera acreditar y garantizar nuestros derechos o la plenitud de nuestra ciudadanía. El poder es nada más nada menos que una capacidad de influir en los demás. Pero, ¿de dónde viene el poder? ¿Quién es aquel que dice que usted tiene el poder? ¿Quién nos da el poder? Max Weber, un sociólogo alemán, pensaba que todo el poder venía de Dios. Pero bueno, si salimos del marco de hechos, vamos un poco a la ciencia. Bueno, ¿quién es esa entidad llamada Dios que nos da el poder? ¿Y cómo se nos da el poder? Pero si vamos al absolutismo francés, Luis XIV, encontraremos que toda la gente de esa época, los reyes de esa época, decía: yo soy rey por la gracia de Dios. Bueno, había una cosmovisión imperante del Estado pontifical que atribuía ese poder a esos reyes. América Latina no tiene reyes. América Latina no tiene duques, no tiene condes. América Latina tiene diputados, presidentes, cívicos, etcétera, etcétera. Bueno, con el agravante de que
en esas últimas décadas, América Latina ha hecho un slogan a la inversa. La tradición clásica era Vox Dei, Vox Populi. Ahora está a la inversa, Vox Populi, Vox Dei. Entonces tenemos un estamento que nos da el poder. Ese estamento se llama pueblo. Demos. Entonces, ese poder crea esas contraposiciones que tenemos ahí. Gobernantes versus gobernados, oficialistas versus opositores. Las contraposiciones no es el problema qué tipo de contraposiciones. Cuando las contraposiciones son demasiado antagónicas, significa que no hay ya esa unidad social de la comunidad históricamente establecida, algo anda mal. Pero si las contraposiciones son complementarias e interdependientes, entonces algo anda bien. Que en la democracia griega, y voy a hablar de la democracia mismo en el sentido como lo toma Grecia, y su etimología, democracia, significa poder popular. No en el sentido comunista de la palabra, poder popular, poder del pueblo, donde derrotados en las urnas, que Clístenes dijo, un hombre, un voto, derrotados en las urnas y vencedores en las urnas, pueden crear alianzas para gobernar, porque finalmente la sociedad es de todos. Cuando hay una excesiva exclusión de los opositores, entonces algo anda mal. Significa que no hay equilibrio, y eso podemos encontrarlo, la doctora María que trabaja ese tipo de temas, podemos encontrar en Montesquieu la separación de poderes. ¿Qué pasa? Nosotros, efectivamente, necesitamos una contraposición que sea equitativa para que juntos podamos llevar a cabo un proceso armónico en la construcción de la sociedad. Pasa, por favor, doctora. ¿Qué pasa entonces? Todo el debate que estamos teniendo sobre el federalismo, bajo la mirada silenciosa de Andrés Ibáñez, necesitamos pensar, si vamos a hacer una análisis retrospectiva de nuestra historia humana, el Estado creo que es federal desde el principio. El Estado unitario que conocemos actualmente no es nada más que el producto de alianzas de las microsociedades. Tribus que se juntan con clanes, clanes que se juntan con municipios, municipios que se juntan. Entonces nace un Estado centralizado. Que es que el federalismo realmente es anterior al Estado unitario, anterior. Si vamos a ver en la historia europea, incluso donde se habla de un Estado nacional por excelencia, Francia, bueno, pues nace de una tribu exactamente unitaria, los merovingios. Entonces, cosas así por el estilo. ¿Qué ocurre? El federalismo no debía ser un debate que cause molestia a las personas, porque realmente es un retorno a las fuentes, un retorno a la comunidad histórica. Ese retorno a la comunidad histórica es la única manera que tenemos de poder participar de una forma efectiva en el quehacer ciudadano o en el quehacer político. Jean-Jacques Rousseau, campeón de las libertades, del naturalismo, de la igualdad, etc., dijo, solamente hay democracia efectiva donde hay una descentralización efectiva. Es decir, el desarrollo de un país no empieza de arriba hacia abajo. El desarrollo de un país empieza de abajo hacia arriba. Así que cuanto más organiza las microsociedades, mucho más tiene chance ustedes de catapultar en el plan de desarrollo. Cuanto más ustedes suprimen las iniciativas de las microsociedades, entonces usted está corriendo el riesgo de caer. Pero ¿qué es eso? Eso puede ser, yo lo puedo llamar una especie de arquitectura constitucional. Vamos a ver una cosa.
lo que sostiene este techo que está acá son esos fundamentos que están aquí. Si borramos los fundamentos, eso aquí se cae. Así que todos los estados realmente centralizados tienen como fundamento y como estamentos todas esas microsociedades, familias, y tribus, municipios, todo eso, aldeas. Entonces, el federalismo me parece que solamente puede ser un avance interesante. No es un retroceso, es un avance interesante. Seguiremos un poquito más. Pero ¿por qué en ciertos países de América Latina hay reticencia contra el federalismo? Es una cuestión de la geografía del poder. América Latina tiene una tradición interesante. Mira el poder que hemos definido como una capacidad de poder influenciar a los demás. El poder, sin embargo, se extiende desde la sociedad humana, o los vertebrados que somos, hacia los invertebrados. La campaña que se ha hecho en nuestro país, por ejemplo, en varios países del mundo, contra la política es impresionante. La política ha sido tipificada como la peor actividad que puede ejercer un ser humano. Claro que con semejante campaña se desmovilizó a toda la ciudadanía para no participar, porque política es sinónimo de toda la corrupción galopante. Así que no voy a participar porque es vergonzoso, no quiero ser político. Pero esa propaganda que va en contra de los derechos del ciudadano, que va en contra de los derechos políticos, nos ha transformado en invertebrados. Ahí está. No podemos cambiar nuestro contexto social, no podemos participar, nos hemos vuelto entidades pasivas, ¿sí? Entonces, no hay una posibilidad de hacer federalismo en un país si pensamos que el poder es genético, solamente nació para gente corrupta y que nosotros tenemos que estar fuera. Realmente, el problema no son los políticos corruptos. El problema está en los ciudadanos que piensan que son muy honestos pero no quieren participar. Así que el federalismo exige una actitud de participación en el quehacer cívico. Ese quehacer cívico o quehacer político es el único instrumento que tenemos para poder cambiar el contexto. Entonces, ¿qué pasa? Ante semejante actitud, siempre vamos a pensar que en un país no puede haber diferencias. Bueno, democracia, en primer lugar, significa conjunto de diferencias. Diferencias de pensamiento, diferencias de percepciones, diferencias de creencias, diferencias de tendencias, diferencias de aspiraciones. Porque si no hay imperio de la diferencia, entonces no vamos a poder hablar de la democracia, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Porque donde no hay imperio de la diferencia, lo que hay es la sumisión, anulación del pensamiento, no podemos pensar. Y cuando usted no puede pensar, su derecho ciudadano ha terminado. Olden Roberto decía, cuando usted anula los derechos, las libertades políticas, cualquier otro tipo de libertad es inadmisible. Así que la libertad política es la fundamental, porque es esa que permite a las personas expresarse libremente, tener una iniciativa, dar propuestas y finalmente decir no a lo que no está correcto. Siga, doctora. Entonces, cada vez que vamos a hablar de esto, creo que los intelectuales y todo el pueblo del mundo que aspira a forma de Estado como este, llamamos de federalismo, tiene que pensar que los poderes territoriales deben funcionar. Porque si usted va a hacer federalismo, en nuestro país hay una experiencia interesante con la ley de descentralización administrativa,
la ley de participación popular es un antecedente muy bonito, donde se delega poderes a autoridades locales, el localismo. Una persona, por muy loca que esté, sabe mejor, conoce mejor su dormitorio que una persona que no es de ese dormitorio. Así que es muy importante que los poderes locales o territoriales deben ser activados. Eso se llama educación política. La educación política consiste en qué? En tener percepción correcta de la realidad. Doctores, pasa lo siguiente, alguien dijo el otro día, nosotros viajamos todo el país, hemos ido hasta el otro rincón de Bolivia, fuimos allá, así que conocimos la realidad del país. Bueno, vamos a decir que, bueno, usted entonces no vio nada, porque usted cuando fue allá vio, esa persona no tiene agua, no tiene luz. Entonces, bueno, realmente el territorio es la mentalidad de las personas. Quiere decir que Bolivia son los bolivianos, porque son ellos. Santa Cruz siempre ha existido, no tenía ese nombre. La Paz no tenía ese nombre, había otra gente acá. Antes que llegue de Chávez, había otra gente. Se fue. Vino otra gente, nosotros estamos aquí. Así que el país son las personas, la gente que vive ahí ahora. Su mentalidad, su forma de pensar, sus tendencias, sus aspiraciones son decisivas para operar cambios positivos o negativos. Si pueden construir realmente su proyecto social, o no van a poder construirlo, o lo van a hacer bien o lo van a hacer mal. Así que necesitamos conocer las legítimas aspiraciones de un pueblo, en primer lugar. Porque si no entendemos eso, ¿cómo vamos a entender los poderes locales? Es muy complicado. Cuando usted habla de federalismo, estás hablando del constitucionalismo. La Constitución no es un libro, no es un conjunto de artículos establecidos. La Constitución es un espíritu, siempre de hecho es un producto cultural, así que es un espíritu. Por eso mismo la Constitución será siempre la fuente de los derechos que los ciudadanos han visto que se merecen gozar. También será la fuente donde yo voy a gozar de derechos, pero necesito cumplir con mis obligaciones. La Constitución tiene ese sentido. Entonces, en base a ese constitucionalismo, ya podemos ver el significado de federal. Cuando hablaba de poderes territoriales, estaba hablando de feudos. El concepto de feudo, bueno, en Europa se aplicó y acá es un término un poco forzado. Prefiero hablar de la comunidad histórica. Bueno, aquí están los campos, allá están los chapacos, aquí están los mocetenas. Bueno, mira esos territorios, ¿ya? Cada uno, en base a su realidad, en base a sus aspiraciones, van a tejer alianzas. Vamos a tejer alianzas. Esa alianza que vamos a tejer, vamos a ver qué podemos dar y qué podemos retener, porque es fundamental. ¿Qué pasa? Lo que pasa realmente con los procesos de federalismo en el mundo entero, excepto aquellos federalismos que son un poco extraños, como lo fue la Federación Rusa, era realmente extraña, cuando el federalismo se basa en la democracia, en una verdadera democracia, ese federalismo será siempre un federalismo que parta de la consulta. Y la consulta no es eso, bueno, vamos a manipular para que diga sí o que diga no. La consulta no es eso. Creo que la consulta, cada grupo puede consultar y llevar una propuesta. Eso puede ser mucho más interesante. Eso ha hecho con que muchas federaciones, como la Suiza, tenga perpetuidad. Perpetuidad. La de Suiza es perpetua, porque ellos han jurado en los años 1100 que va a ser perpetua, y se ha quedado de esa manera. Así que la consulta. ¿Por qué la consulta?
Si usted va a firmar un contrato con una persona sobre compra-venta de algo, no lo vas a forzar. Si lo forzas, entonces ese contrato es nulo, no sirve, porque está violentando su voluntad. Cuando hablamos de contrato social en Jean-Jacques Rousseau, no exactamente estamos hablando de ese criterio de consulta. Vamos a ver, nosotros tenemos esto, necesitamos aquello. ¿Cómo vamos a mediar? ¿Cómo vamos a hacer? En los federalismos, basados en este tipo de principios, los pueblos que tejen alianza, la primera cosa que cuidan son sus libertades. Que en el federalismo es bueno cuidar de su libertad, porque la libertad es quizás el tesoro más grande que ningún ser humano quiere perder. Así que eso se cuida. Pero ¿qué pasa en nuestra realidad latinoamericana? Vamos a ver que en nuestra realidad latinoamericana los estados fueron construidos generalmente en base a una concepción autoritaria, que es de que el Estado se convierte en un instrumento realmente para aplastar a los pueblos. El Estado se convierte en un instrumento de control, de coacción. El Estado viola derechos de todo tipo. Y cuando el pueblo reclama, entonces el Estado suelta sus garras, aplasta, reprime, etcétera, etcétera. Entonces América Latina mucho tiempo viene viviendo un proceso de esa naturaleza. Así que en un estado de esa naturaleza es difícil realmente hablar de un federalismo genuino. Es muy, muy difícil. En ese sentido, por favor, necesitamos de repente, el caso de Bolivia, que es pluricultural, optar por un constitucionalismo no tan escrita o a medio escribir, ¿no? Un constitucionalismo de esa naturaleza creo que sería muy interesante. ¿Por qué? Si usted va a un tribunal, los abogados que están acá, te van a saber que eso está en este artículo. Ese artículo dice así que las cosas se hacen de esa manera. No podemos razonar más. Vamos a buscar un atenuante, un agravante. No podemos razonar más. Pero la Constitución puede enunciar principios generales de convivencia, y entonces esa Constitución no será tan voluminosa como las que tenemos en América Latina, realmente constituciones muy voluminosas. Finalmente el pueblo ni sabe lo que está escrito ahí, no sabe. Entonces, ¿para qué sirve una constitución así si la gente no sabe qué es, de qué está hablando? Creo que una constitución debía tener principios generales, de tal manera que esos principios generales, en caso de conflicto, en caso de desentendimiento, en caso de incomprensión, se pueda entonces aplicar la inteligencia, la sabiduría y la ciencia de la gente que hace derecho, la gente que hace política, etcétera, etcétera, para resolver los problemas de una forma armónica. Pero hay casos mucho más extravagantes, donde incluso con los artículos debidamente establecidos en la Constitución, el ente gobernante se niega a cumplirlos, sencillamente cierra su ojo, ¿ya? Así que, por eso, el federalismo es muy importante, que con el federalismo, las entidades regionales, cantonales, provinciales, podrán de repente organizarse y poder hacer sus demandas o poder hacer sus propuestas al gobierno central de cómo podrán convivir. Aurio dice lo siguiente, ahí podemos leerlo. Dice, la búsqueda de lo que es bueno para la sociedad y el equilibrio entre gobernantes y gobernados, entre poder y la libertad. Eso es muy importante. Son los valores propios del derecho constitucional. Pero, si vamos a ver el artículo siguiente de la Proclamación de Derechos del Hombre y del Ciudadano, otro por favor, ahí está. Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución. Carece de Constitución.
Por eso la Constitución no es un texto. La Constitución es un espíritu. Es un espíritu. Porque la ley existe, sí, puede estar escrito, aquí artículo tal, artículo está bien. Pero el espíritu, si no está en la gente, si no está en el gobernante, si no está en la sociedad, entonces ese texto no puede funcionar. Por eso hay que hacerse esas dos preguntas. ¿Cuál es realmente la base cultural que dio origen a nuestro Estado unitario o centralista? ¿Y cuál será el espíritu o la base cultural que puede dar origen a un Estado federal? Esas son dos preguntas sobre las cuales creo que todos debíamos pensar. El artículo que acabamos de citar nos da esos 4 elementos. El primer elemento es que la Constitución debe garantizar derechos, la Constitución debe propiciar la separación de poderes, la Constitución finalmente tiene que dotar de territorios, que es el elemento esencial del Estado, y finalmente los mecanismos que aseguren la vigencia del Estado. No puedo ser autónomo, no puedo tener yo autodeterminación si me falta un instrumento de derecho administrativo que me pueda dotar de un territorio donde puedo ejercitar mi competencia. Es decir, el territorio implica una jurisdicción donde uno va a ejercer sus competencias. Así que los principios generales de una Constitución deben propiciar la eficiencia y la eficacia de la configuración del Estado. Bueno, a partir de ese punto de vista, estamos viendo finalmente que el Estado, cualquier Estado que se diga federal, debe configurar su territorio nuevamente. Pero en el caso nuestro, por ejemplo, según la Constitución política que tenemos, si vamos a ver el artículo 30 de la Constitución, podrá implicar muchas cosas. Podrá implicar problemas territoriales, porque si usted va a dar, digamos, una autodeterminación a una nación indígena, hay que dotarle de un territorio, hay que hacer límites. Pero si una nación indígena, digamos, ocupa un territorio de 2 departamentos, hay que cercenar los 2 departamentos. Entonces es muy complicado realmente el problema del artículo 30 de la Constitución Política del Estado, en toda su extensión, si podemos verlo, trabajando el tema del federalismo. O si vas a dar una autonomía a los guaraníes, por ejemplo, de Chaco, hay que cercenar también Sucre, Santa Cruz también, hay que cercenar también Tarija, ¿no? Porque hay que dotar de un territorio donde pueda ejercer su poder. Pero ¿cuál va a ser el límite de esos poderes? Entonces, son realmente, por eso lo llamo arquitectura constitucional, porque es complicado. Otro puede llamar una ingeniería constitucional, es muy complicado. En ese marco de referencia que estoy citando, necesitamos de repente retornar a una hipótesis mucho más interesante, afirmar, digamos, el constitucionalismo en el marco de los departamentos ya preestablecidos, para que de repente cada departamento, dentro del marco de su propia jurisdicción, trate las autonomías particulares, como las indígenas, por ejemplo, ¿sí? Dentro del marco del departamento. El consenso puede ser mucho más interesante y el proceso puede ser mucho más viable. Porque lo otro, lo que estaba citando ahorita, nos puede traer una especie de Kosovo, una especie de balcanización, y es muy triste. A partir de ahí, vamos a ver también que en el mundo entero, el constitucionalismo siempre se ha enmarcado en las particularidades de la estructura de pensamiento que tenga un pueblo. Si vas a la India, por ejemplo, ¿por qué India tiene varios estados? Porque hay estados donde hay hindúes, hay estados donde hay sikh,
hay estados donde hay farsis, hay estados donde hay musulmanes, que sé que el marco religioso, cultural y religioso en muchos países es muy, muy importante. Pero entonces, en Bolivia, ¿cuál es el marco de referencia que tiene el boliviano para poder hacer federalismo? Desde el punto de vista cultural, Bolivia parece estar muy, muy abigarrado, pero desde el punto de vista operativo, creo que Bolivia tiene intereses muy dispersos también en materia de desarrollo económico y también en la misma percepción de la realidad. Entonces, la gente emprendedora, la gente que está en la economía de mercado, creo que tendría mucha dificultad en retornar en las economías comunitarias. Entonces, en ese caso, alguien aquí en este país habló de 3 bloques fundamentales: un bloque altiplánico, otro bloque de Chaco, otro bloque del Oriente. De repente, esas particularidades no son solamente climáticas, son también particularidades que tienen que ver con la cultura imperante del emprendimiento, del desarrollo galopante y cosas así por el estilo. En países como Nigeria, por ejemplo, el problema está fundamentalmente religioso y lingüístico. Si vas al norte de Nigeria, están los musulmanes, el grupo Hausa. En el sur están cristianos, pero esos cristianos están sobredivididos también. Otros pertenecen a etnias diferentes, así que esas diferencias étnicas ha hecho con que el país tenga exactamente el número, que son 22 o 23 estados que tiene Nigeria. Pero si vas a países, por ejemplo, como Etiopía, el problema también es étnico y religioso, ¿sí? Los del norte de Etiopía, incluso ahora están divididos, tenemos los coptos ortodoxos egipcios. Al sur tenemos los coptos ortodoxos etíopes. Tiene un papa propio ahí mismo en Etiopía. Pero tenemos también otros grupos que son cristianos católicos, pero tenemos los falashas que son judíos. Así que los federalismos dependen realmente de la estructura social que tengan. Si vamos a Kosovo, y todos hemos conocido la guerra de los Balcanes, lo que ha pasado, tenemos problemas culturales, religiosos, etcétera, etcétera. Y finalmente Yugoslavia, que hemos conocido en la Guerra Fría, ha desaparecido. Lugares que antiguamente, como Zagreb, que era una ciudad solamente, ahora es capital de un país. Entonces, muy importante. Vamos a ver lo que pasó en el caso francés. En el caso francés, por ejemplo, mira, el Tratado de Verdun del año 843, lo que ha pasado. En el Tratado de Verdun, el imperio fue dividido entre 3 personas: Luis el Piadoso, Carlos el Calvo y Lotario. Así que se dividió el imperio y ahí nació el imperio sacro, el imperio germánico, ¿sí? Podemos ir un poquito más. Y finalmente, todos esos territorios que estamos viendo han sido creados en base a alianzas. Es decir, que intereses de grupos, de feudos, de territorios que se van a aliar para formar un determinado país. Pase, por favor, doctor. En España pasó lo mismo. Aquí la unión principal fue por el matrimonio, ¿sí? Entonces, el imperio de Aragón, de Castilla, y va a aparecer exactamente esto que se va a traspasar hasta América, que es la Nueva Granada. En Inglaterra sucedió lo mismo con Juan sin Tierra y Bretaña, sucesivamente, pero en Alemania pasará lo mismo. Es decir, que todo federalismo es producto de alianza, pero el Estado unitario es el producto de las alianzas. Y cuando ustedes van a hacer federalismo, saben que el federalismo es un retorno. Todo el tiempo siempre estuvimos
autónomos, estuvimos siempre descentralizados y lo que nos ha llevado a juntarnos es que no hay un territorio, no hay un pueblo, no hay una sociedad que pueda ser autosuficiente. Eso no existe. Cada grupo social pues, necesita de otro grupo social. Y ese grupo social va a dar lo que no tiene, el otro va a recibir lo que no tiene. Eso ha hecho con que las naciones se junten y formen estructuras estatales federales, ¿ya? Ahora, los países latinoamericanos que han optado por el centralismo, creo que es por la ideología caudillista. Esa ideología caudillista lo encontramos efectivamente en el Estado pontifical. Un solo rey, una sola ley, una sola fe. Creo que esa es la herencia que hemos recibido los latinoamericanos y por eso pues que tenemos miedo de descentralizarnos, tenemos un miedo de poder ver un poquito que la gente de abajo puede hacer más que nosotros que estamos arriba. Y esa macrocefalia del poder nos ha conducido a su desarrollo, nos ha conducido a la masificación política, nos ha conducido a las democracias de fachada, si vamos a decirlo así. ¿Por qué lo digo? El profesor Prebisch, que fue el fundador de la CEPAL, el grave cuestionamiento que tenía él, ¿es posible la democracia en América Latina donde el pueblo no está debidamente informado? ¿Es posible? ¿Es posible realmente que el pueblo latinoamericano pueda emitir un voto consciente de una forma mayoritaria? ¿Es posible que el pueblo latinoamericano pueda comprender, hacer la diferencia entre la información y la propaganda? ¿Es posible realmente que el pueblo latinoamericano pueda distinguir, hacer la diferencia entre un liderazgo serio y una aventura política? Eso fue el cuestionamiento que tenía Raúl Prebisch todo el tiempo. Entonces concluyó de que necesitábamos de repente descentralizar mucho más América Latina para que el pueblo pueda pronunciarse y acceda a la información correcta, porque esa información correcta viene además de sí misma, propone y la respuesta que pueda recibir la va a comprender para poder actuar en consecuencia. Entonces, no hay federalismo sin educación en ese sentido, no hay federalismo sin el compromiso popular para poder actuar en consecuencia, no hay federalismo sin cambio de actitud. Realmente, si hemos de ser eficaz desde el punto de vista político, debemos demostrar de una forma incesante nuestra capacidad de resolver los problemas de nuestra comunidad en general y no de nuestros intereses en particular. Gracias. Agradecemos la participación del doctor Jean Chris e ingresamos a un periodo de preguntas y comentarios por parte de ustedes. Muchísimas gracias, profesor Jean Chris. Realmente excepcional esta su explicación. Yo quería más que preguntas, si nos puede aclarar un poco sobre la teoría de los círculos concéntricos del profesor Prebisch, el afamado argentino. Gracias. Bueno, Prebisch optó por un método estructuralista o neoestructuralista. Prebisch, ¿cuál fue la pregunta inicial para poder resolver problemas como estos? Y esto encontramos la teoría de la dependencia de Celso Furtado, la escuela de la USP en Brasil. Una actitud de política. La actitud de política tenemos que entenderlo de dos maneras. Primera cosa es asumirse primero como ciudadano, como
elemento de una sociedad determinada, comprometerse en trabajar por esa sociedad. Para dar un ejemplo, si usted llega tarde a su trabajo, su actitud es antipolítica. Si usted está especulando, entonces es antipolítica. Entonces, la política es la actitud fundamental que debe tener un individuo para servir mejor a su sociedad. El segundo aspecto, a partir de esa actitud, puede ya participar en la direccionalidad de esa sociedad. Lo que ha pasado en Pre-Beach, un continente solamente que está exportando materias primas, y se pregunta, ¿cómo vamos a hacer? Necesitamos que el Estado latinoamericano propicie lo que llamó aquí Carlos Hugo Molina, en esta ley de la descentralización administrativa, habló de la capacidad autogestionaria. Entonces, si no hay una capacidad autogestionaria, en nuestra actitud política no tiene ningún sentido. La política no es slogan, no es que viva o no viva, no. Sencillamente es una capacidad de influir tu entorno, trabajándolo, mejorándolo, etcétera, etcétera. Y eso pasa por un proceso educativo que puede ser a mediano o largo plazo, porque es complicado, dependiendo de qué actitud asuma la gente dentro de la sociedad. Con Pre-Beach puedo razonar este ejemplo, lo que pasó cuando el general Douglas MacArthur, después de la guerra del Pacífico, en guerra del emperador japonés, y ahora se fue a la península coreana y bombardeó masivamente Corea, ¿no? Y los coreanos se quedaron realmente a ese nivel en que estaban los niños de Sudán. Pero ¿qué pasó? Los presidentes de esa zona convocaron una conferencia en Bandung, la segunda ciudad de Indonesia. Ahí se juntaron, Jawaharlal Nehru estaba también. Se preguntaron cómo vamos a salir de semejante calamidad. Las madres están dando tierra a los niños porque no hay nada para comer. Los presidentes que participaron en la conferencia de Bandung confiaron en los estudiantes la misión de sacar a esos países hacia adelante, ¿sí? Que ellos tomaron el tema educativo. Pre-Beach estaba en ese mismo camino. Y efectivamente, los estudiantes y profesores del archipiélago de la Sonda, así se llama geográficamente esa zona, y trabajaron intensamente que en 50 años o 30 años aparecieron lo que llamamos ahora tigres de Malasia. En Pre-Beach ningún país puede surgir, ningún país puede ser democrático si hay una baja educación. Que la grandeza de un país no está si tiene gas, si tiene petróleo, tiene diamante, no, si no África y América Latina estaríamos en el Fénix. La grandeza de un país depende de cuánta masa crítica tenga, cuánta gente educada tenga. Entonces ellos apostaron por ello y Pre-Beach pensaba de esa manera, porque cuando se educa a la gente, se va a minimizar la pobreza, que es la causa de nuestras colisiones permanentes. Se va a disminuir las injusticias, porque cada uno ahora sabe cuáles son sus derechos y sus obligaciones. Así que Pre-Beach iba por este camino. Pero también hay un punto interesante. Eso, para que tenga éxito en Pre-Beach, partía de ese postulado del Kung Fu. Kung Fu, un filósofo chino. El orden interno es el punto de partida hacia el orden externo. No es de la Casa Blanca o del Palacio Quemado o del Kremlin hacia abajo, sino que desde abajo hacia arriba, ¿sí? Educar a las personas desde sus círculos culturales y en base a eso, con esa diferenciación vamos teniendo más potenciamiento a nivel tecnológico, a nivel científico, a nivel de todo. Que la responsabilidad no solamente está a nivel de una presidencia. Si la persona que limpia este lugar donde estamos lo hace bien, está cumpliendo con un deber excelso.
porque después huele mal, porque vamos a estar acá. Entonces necesita Prebisch hablar de esa descentralización efectivamente, pero global. Por eso el neoestructuralismo. Bolivia tiene varias estructuras sociales. América Latina, cada país tiene varias estructuras sociales. Hay que atacar las estructuras sociales, resolver los problemas de esas estructuras para que la macroestructura pueda mejorar. Esa es la idea que tenía Prebisch, el fundador de la CEPAL, desde el neoestructuralismo. Jan, gracias por su exposición muy didáctica y creo que ha tocado los principios fundamentales de lo que podría ser un Estado federal o cualquier Estado. Aquel principio de identidad cultural, aquel otro principio que señala de la territorialidad, este otro de poder concretar o poder conversar en las diferencias dentro de una sociedad, lo que una sociedad, unos y otros debemos tener deberes y obligaciones, etcétera, etcétera. Indudablemente, refiriéndonos al país Bolivia, a nuestro país, yo veo, y usted me ha tomado la palabra en esta respuesta que dio, un país cuando no está bien educado en lo que es y lo que quiere ser a futuro, está un poco perdido. Tenemos diferencias culturales, educacionales, estructuras sociales diferentes, muy diversas en distintos departamentos, entonces eso nos hace aún más difíciles de poder consolidar una unidad de criterio, una unidad de pacto, una unidad probablemente a dónde queremos llegar. Unos quieren carretera, otros no, unos dicen quieren esto, otros no, en fin, hay bastante diversidad. Pero creo que el componente importante, y usted lo dijo en esta última intervención, es la educación. Creo que si todos nos educamos en cómo debemos ser, cómo debemos mirar y cómo debe ser nuestra posición u oposición a cualquier cosa, debe ser en el sentido bueno para poder ir desarrollándonos adelante. Ahora también en Bolivia fallan las estructuras de Estado y de la sociedad, que todavía no nos hemos podido poner de acuerdo con esto de la autonomía. Seguramente se irá a futuro viendo las posiciones que cada territorialidad o cada departamento ha de tomar, pero me sumo a que la educación es parte importante, la estructura de un Estado es parte importantísima, y yo creo que en ese entendido vamos a ir adelantando para cualquier formas de Estado. Finalmente tenemos que entendernos, y esto es como una reflexión para uno mismo y para todos quienes podemos en algún momento tomar uso de la palabra. Gracias. ¿Hago la pregunta o...? Buenas noches a todos. Tengo una duda en lo que es Estado autonómico y Estado federal. Por ejemplo, en el caso de España es un Estado autonómico que tiene separación de poderes, tiene sus propias leyes, su propia administración gubernamental en la provincia, y que cerca de 18 provincias conforman lo que es el Estado autonómico de España. Mientras que lo mismo sucede en un Estado federal, el caso de Brasil, Estados Unidos o Alemania. Entonces, en mi opinión personal, pienso que España, más que ser un Estado autonómico, me parece que es un Estado federal. Esa es mi duda. Bueno, gracias. Es un problema de clasificación y cuestión de nominalismos también. Yo estoy de acuerdo con usted. La lista que tengo abajo, más otra diapositiva, España está en ese marco de un Estado realmente federal, porque el Estado federal es un conjunto de estados autonómicos
que tiene realmente una soberanía, con la excepción de los temas de la defensa nacional y las relaciones internacionales. Solamente omitiendo esos dos aspectos. Después, ellos tienen una plenitud autonómica en campo político, en campo económico y en campo jurídico. Por eso yo señalaba, si vamos a ver el artículo 30 de nuestra Constitución, me parece que España se asemeja mucho a Bolivia ahora, porque las naciones indígenas también tienen esa plenitud. Por eso apelaba, bueno, la diferencia que allá tiene jurisdicción y competencia. Acá nuestro derecho administrativo todavía no ha reglamentado esa jurisdicción para que ellos ejerzan competencia. Yo creo que su visión es la mía también. Buenas noches, profesor, muchas gracias. Para hacer un poco de historia comparada, si tomamos en cuenta lo que ha sido el federalismo en Bolivia, tenemos desde la guerra federal, que fue la primera guerra civil, que quienes tomaron la sede del gobierno levantaban la bandera del federalismo. Hemos tenido el caso de Potosí, corrientes de federalismo que levantaban la voz de Potosí federal. En Santa Cruz hemos tenido el caso de Andrés Ibáñez o los domingos que hicieron la revolución de los domingos, pero no han llegado a tener el éxito de hacer el federalismo como el modelo de Estado de la República. Ahora, lo que yo quisiera saber es, usted, si conoce algunos antecedentes históricos, países unitarios que han logrado alcanzar la administración federal desde siendo unitario, porque, por ejemplo, tenemos que formar lo que es la administración de justicia a un nivel departamental, tenemos que alcanzar más recursos y competencias. Entonces, la pregunta es ¿qué tenemos que hacer o qué podemos hacer? Yo comparto el federalismo, pero los pasos para alcanzar el nivel unitario económico que tenemos hoy de una constitución al federalismo, comenzando de un país ya formado. Creo que la especialista en ese tema que pide usted es la doctora Marioli, que está trabajando en eso, pero las referencias históricas que tienen, me parece que hay otras mucho más profundas en relación a lo que se refiere Santa Cruz, digamos, el oriente boliviano. Usted puede ver a Ludueña Chini, un escritor argentino que tiene un libro que se llama La República de Santa Cruz de la Sierra, así se llama el libro. Que es de que una república más grande que Bolivia, otra, cosas así por el estilo. Pero esa es la historia, efectivamente. Mira, el ejemplo que estaba dando los países de regiones que han adherido para hacer un proyecto común, entre esos ejemplos está Santa Cruz, el oriente boliviano, que dice a Bolivia, vamos a hacer un proyecto común, entonces suma, o Tarija se suma, cosas así. Bolivia, que nació con 5 departamentos, 5 departamentos, se suma otros, voluntariamente. Entonces, si podemos partir desde ese tipo de principio histórico, que sé que es un antecedente, entonces es fácil también, de repente, negociar una nueva percepción del Estado, una nueva forma, una nueva configuración del Estado. Pero en cuanto a los pasos, humildemente, la doctora, ella está trabajando en eso, porque es su tesis de doctorado. Bueno, gracias, me ha cedido la respuesta. Bueno, nosotros cuando propusimos la República Federal de Bolivia una propuesta para la unidad nacional, ese es el tema de tesis, nosotros en el primer conversatorio extendimos un mantel, como nosotros le decimos aquí caseramente, en donde todos íbamos a opinar sobre el federalismo como una profundización de las autonomías. Las autonomías son necesarias y han sido necesarias, y ha sido un largo camino de ambición, llamémoslo así, de esa descentralización. Porque
sí, la autonomía y el federalismo son descentralización, ambas. Nosotros, en la parte de la tesis, yo la divido en tipos y formas de administración del Estado. Serían unos sistemas, los unitarios y los compuestos, simples y compuestos. Unitario puede ser una república, un Estado, ¿no?, unitario, y los compuestos pueden ser las autonomías o pueden ser también los Estados confederados o puede ser el federalismo que nosotros pretendemos para Bolivia. En ese sentido, consideramos que nuestra ambición al pasar, como ya decía el profesor Jan Chris, por la descentralización administrativa, por la participación popular, siempre estuvimos en ese camino. Y cuando llegamos a la autonomía y pensábamos que la autonomía, viniendo de abajo hacia arriba, y al hacerlas nosotras vinculantes, esto es que cada uno de los departamentos, de conforme a sus posibilidades y al deseo de sus pueblos, ¿no?, a la aspiración máxima de cada uno de sus pueblos y a su forma, iba a hacer sus propios estatutos, y así, viendo cómo unos se desarrollaban, los demás iban también a acceder a las autonomías por un deseo, por una voluntad de los pueblos. Eso se truncó. ¿De qué manera? El gobierno las hizo vinculantes. Entonces yo me pregunto, y es tema de tesis, siempre lo digo, si ahorita estamos ante un Estado federal no enunciado. ¿Por qué? Porque tenemos todos autonomía. Unos están en construcción con sus estatutos y nosotros, con los estatutos que fue la voluntad del pueblo, nos están queriendo que las pongamos de acuerdo a la Constitución, porque la Constitución nos encapsuló, ¿no? La Constitución nos quitó prerrogativas, en un cierto sentido nos dio otras, como por ejemplo que dice textualmente que hay autonomías en Bolivia, ¿no?, y que iba a haber una ley que desde luego iba a regular, que fue la ley Marco de Autonomía, y curiosamente, como siempre digo, llamada Andrés Ibáñez. Andrés Ibáñez, un igualitario, uno de los soñadores más grandes que ha tenido Bolivia, llamémoslo así, fue muerto en la frontera con Brasil, precisamente por esas ideas que él tenía, ¿no?, esas ideas en las cuales pensaba que los pueblos tienen derecho a su autodeterminación. Nosotros consideramos las autonomías como un gran sueño, pero realmente no es más que un sueño, porque en realidad no es. Nosotros hemos perdido derechos y hemos perdido derechos que teníamos ya logrados con la descentralización administrativa y con la participación popular. Y los recursos del IDH, también cercenados, ¿no?, por las estructuras gubernamentales ahora, nos están quitando más bien un poco de respiración, llamémosla así, porque de arriba nos llega la lista de compras, pero no nos llegan los recursos, y esa es la gran tarea que nosotros tenemos, cuando también seguimos soñando, ¿no? Y al soñar estamos pensando que el día de mañana podemos ser federalistas como república, en ningún momento jamás separatistas. Estamos hablando de una constitución de principios generales, como la que hablaba el doctor Jan Chris, que también es mi tutor de tesis, by the way. Entonces, nosotros, creo que le he respondido, es una ambición, somos, por naturaleza, siempre hemos querido buscar la tierra sin mal y creo que seguimos buscándola. Gracias. Muy buenas noches. Yo quería hacer un comentario y una pregunta, doctor. El comentario va sobre usted habló con una de las bases del federalismo, tiene que ver con que sea un sistema constitucional. Y yo creo, yendo ya a nuestro país, la constitución, un sistema constitucional pasa porque exista una democracia efectiva y real. Y en nuestro país, lastimosamente, culturalmente, no existe una cultura democrática. Solo llevamos 31 años de democracia continua, de los más de 180 de vida republicana,
y eso se traduce también en las mismas instituciones que forman nuestra comunidad, llámese juntas vecinales, sindicatos, comunidades indígenas. No practican, practican la democracia pero la desconocen, eligen dirigentes y tienen un aforismo muy común que dicen que las asambleas son magnas, que la voluntad de las bases es lo que manda, cuando un principio de la democracia es que es la ley la que todo debe regirse por un gobierno de leyes y no de hombres. Entonces, y de ahí salen nuestros gobernantes, nuestros políticos. Entonces, tenemos, yo creo que el Estado y todas las instituciones que tienen que ver con este proceso, buscar lo que usted hablaba en la formación, la educación de estas comunidades, de estos círculos, de las juntas, de los barrios, para que los ciudadanos tengan una cultura verdaderamente democrática, de respeto incluso a sus propios estatutos, que son sus leyes primarias, para luego ir dentro de la pirámide kelseniana normativa, ¿no? Ese es mi comentario. Y ahora mi pregunta, doctor. ¿Cómo ve usted si el sistema federal propuesto y que me animo a decir la mayoría de aquí compartimos, es contrario al Estado plurinacional que nació el año 2009, o puede ser complementario, o esas dos cosas? O sea, es totalmente contrapuesto, es contrario sensu al Estado plurinacional, o puede ser complementario para que esta propuesta pueda ser viable ante todo el país, ya que, este Estado plurinacional, aunque ha sido construido en base a un pseudo-indigenismo, pero rescata algunas cosas, algunas exclusiones que habían, ¿no?, dentro de nuestra república. Entonces, ¿cómo podría conjugarse este sistema federal con este Estado plurinacional, o son netamente a contrario sensu contrapuestos? Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta y su comentario tan valioso. Realmente, mi percepción personal, que parte del estudio de la Constitución vigente, siempre tengo tres preguntas. ¿Bolivia es un Estado unitario, o es un Estado federal, o es un Estado confederado? Realmente, si vamos a ver toda la Constitución, esos tres elementos los vas a encontrar en la Constitución. Que es de que hay la figura de federalismo, hay la figura del confederalismo incluso. Cuando usted da autonomía global a las naciones indígenas, es como si estuviéramos creando una constelación de estados. Pero podemos bajar de tono en eso. Hablaremos del federalismo que está omnipresente en la Constitución del Estado. Por eso apelaba que nos falta un derecho administrativo, o el coraje de que invoquemos el derecho administrativo para hacer una nueva configuración del Estado boliviano, y de tal manera que esas autonomías que han sido otorgadas sean efectivas, porque donde no hay jurisdicción, ¿cómo va a haber competencia? No hay esa posibilidad. No veo contrapuesto al federalismo en sentido sumo, pero sí veo que son enunciados que no tienen efectividades, porque de repente no ha sido el espíritu del legislador, de repente no es el espíritu de la gente que gobierna. Ese es el tema. Pero la Constitución tiene todas esas figuras. Escuchando la exposición que usted hace, y llegamos a la conclusión que estamos en un federalismo, de facto, de hecho. Y lo que me preocupa a mí es de que las autoridades nacionales, departamentales y municipales le tienen miedo al federalismo, le tienen miedo a la autonomía, porque ahí vemos que en el municipio también es centralista.
no quiere darles autonomía a las comunidades, a las ciudadelas que sobrepasan los 200.000 habitantes. Plan 3000 debería ser autónomo. La Villa Primero de Mayo debería ser. Y así sucesivamente, aquellas ciudadelas que sobrepasan los 200.000 habitantes, ahí tenemos Porongo, no sé cuánto tendrá, unos 10.000, pero tiene autonomía. Tenemos también el gobierno prefectural, es también centralista. No hay elecciones para elegir a los subprefectos. Es centralista. Entonces, mi pregunta de mí, ¿por qué le tienen miedo al federalismo las autoridades nacionales, departamentales, municipales? ¿Cuál es el temor? Si estamos viendo de que primero y lo mejor, lo ideal es el federalismo. ¿Cuál es el temor? El temor es que ya no van a poder seguir robando, que ya no van a poder seguir metiendo a sus parientes y todos los que vienen. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cuál es el temor que le tienen al federalismo? Porque el federalismo, lo que yo veo, es autonomía pura. Esa es mi pregunta. Bueno, doctor, yo creo que el federalismo o el centralismo no son una finalidad en sí mismas. Son medio para poder construir un proyecto de vida de una manera armónica. Que lo importante no es vivir, lo importante es vivir bien. Esa es la idea clásica. Yo creo que el descentralizar o no, el delegar o no poderes a las autoridades locales es una cuestión de tradición, es una cuestión de percepciones también. Todo lo novedoso puede causar susto a mucha gente, pero si estamos acostumbrados a concentrar el poder, a masificar a la población, que eso se llama masificación, y eso estoy citando el diccionario católico, la masificación en el diccionario, el vocabulario católico es violencia. Es violencia, estoy citando ese diccionario de masificación. Cuando estamos en ese comportamiento, en esa actitud, siempre pensamos que somos imprescindibles, o también nosotros podemos hacerlo bien y el otro no puede hacer bien. Es cuestión de percepciones. Las percepciones cambian, pero las percepciones no cambian por sí solas. Las percepciones cambian donde hay debate, donde hay lucha, esa lucha sana que es el debate, esa lucha sana del reclamo, esa lucha sana de decir que bueno, que aquí podemos hacer las cosas diferentes. Las percepciones pueden cambiar. Yo no creo que sea solamente miedo por miedo. Tenemos miedo a lo que no conocemos, que tenemos una percepción diferente de lo que está frente a nosotros. Entonces yo creo que esa es la situación. Hay que preguntarse, pero bien, ¿qué se puede hacer para que el otro no tenga miedo? ¿Qué es lo que hay que hacer para que el otro cambie su percepción, su visión? ¿Acaso de las cosas de las que estamos convencidos ahora, teníamos esa misma convicción de ellas hace años atrás? No, fuimos cambiando gradualmente. Por eso el proceso educativo cambia percepciones, cambia mentalidades y finalmente propicia encuentros inesperados entre opositores, entre enemigos, etcétera, etcétera. La educación unifica, cuando la educación es buena, unifica a las personas. Creo que por ahí va la cosa, doctor. Me queda un... de Estado, Estado federal. No sé si puede repetir un poco la... Claro, le decía que me queda una duda en cuanto a la diferencia específica, tanto administrativa, político y territorial,
que se da con una confederación de estados y un estado federal. Entre una confederación. Bueno, el ejemplo más genuino que tenemos de una confederación es la Confederación Helvética, que es, a nivel planetario, el ejemplo más genuino, porque ahí incluso se habla de una democracia directa o semidirecta, para no decir directa. La última vez que hubo, consulta en Suiza para ver cuál de los dos idiomas se quedaba como idiomas de trabajo, inglés o francés. Bueno, si el 70% de una comunidad no aprobaba, así que esa propuesta no pasaba, así que muy interesante, el 70% tenía que decir sí. Entonces, ¿qué pasa? Dentro del federalismo, como hemos visto, son estados autónomos que tienen su soberanía, pero que han delegado sus relaciones internacionales y su sistema defensivo a un poder central, lo que llamamos Estados Unidos Estado de la Unión. Los brasileños también dicen eso, ¿no? Estado de la Unión. En cambio, en el caso suizo, Suiza que no tiene fuerzas armadas, el estado de Neuchâtel, que conozco, el estado de Ginebra también, esos estados tienen sus propias relaciones internacionales, las tienen. Ahora tiene, claro, que una policía interna que funciona, pero en ese caso creo que las confederaciones, el caso suizo fundamentalmente, creo que va más allá de un Estado federal, en el sentido de que el Estado federal no tiene relaciones internacionales propias. En cambio, hay muchos cantones de Suiza o helvéticas que tienen esa prerrogativa. Esa puede ser una diferencia, en el sentido como ustedes lo quieren ver. Hola. Agradecemos al doctor Jean-Christ por su participación, al público asistente también por las preguntas, por los comentarios que nos enriquecen en nuestro Amar, Pensar y Hacer Santa Cruz, diálogo sobre federalismo, Café con Jane. Llamamos ahora a la doctora Alejandra Barberí, quien nos dará unas palabras para finalizar el presente Café con Jane. Gracias. Buenas noches. Doctor Jean-Christ, he disfrutado su exposición y sospecho que en coincidencia con todos los presentes. Y le agradezco muchísimo la disposición de haber estado aquí acompañándonos esta noche. Al público asistente, invitarlos para el próximo Café con Jane. La conferencia es Clases de Federalismo, a cargo del doctor, abogado José María Cabrera Dalense, abogado constitucionalista, magíster en Derechos Fundamentales y Constitucionales, es miembro de la Academia Boliviana de Ciencias Constitucionales, hace 10 años fue el miembro más joven de la Academia Boliviana de Ciencias Constitucionales invitado. Él es también parte o miembro de la Escuela de Estudios Diplomáticos de Bolivia, catedrático de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo. Entonces quedan invitados el próximo martes 18:30 y vamos a disfrutar también de una excelente, presumo una excelente exposición.